Sonría un poco, por favor. Si Dios quiere, voy a reírme pronto, pero todavía no. Regresa al escenario vestido de beduino. El antiguo dandy Saif al-Islam al-Gaddafi, hijo del exdictador libio Muammar al-Gaddafi, se postula para presidente en su tierra natal. Debe firmar y colocar su huella dactilar. Todo está listo. Ahora hay que meterlo en el sistema. Firma y huella dactilar de un hombre que supuestamente ya estaba muerto. Loco, desaparecido, un fantasma. Uno de los pocos supervivientes del clan Gaddafi. ¿Esto es todo? ¿Hemos terminado? Otra huella digital aquí, por favor. ¿De nuevo? ¿Dónde? ¿Aquí? Un momento histórico, acompañado de admiradores. Ahora una foto con todos. Quiero una foto con él. ¿Puedo tomarme una selfie con él? No, primero hay que completar el procedimiento. Después tomaremos fotos. Están filmando. Eso es inapropiado. Preparó esta presentación en el más estricto secreto. Pero el vividor de antaño que tanto amaba las cámaras parece ahora perdido, abrumado. Dejen de filmar ya. Es suficiente. No presenta ningún programa político, solo unas breves palabras. Que el Señor nos dé la razón, porque Él es el mejor de todos los jueces. Nadie puede oponerse al propósito de Dios. Dios los bendiga. Eso es todo. Es consciente de que arriesga su vida al tratar de llegar al poder en Libia. Es un juego peligroso. La candidatura presidencial del hijo de Gaddafi es una noticia explosiva. Ha sido condenado a muerte varias veces en Libia y es buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. ¿Quién es este hombre? ¿Qué le hace pensar que puede volver con éxito a los focos? ¿Quiénes son sus partidarios? ¿Quiénes sus enemigos? El trasfondo de un sorprendente regreso. Es difícil acercarse a un criminal que probablemente se esconde en el desierto. Ha sobrevivido a varios atentados. Hubo rumores de que fue objeto de intentos de asesinato. Por el nombre, supe que era hijo de Muammar Gaddafi, pero no sé mucho más que eso. De sus hermanos era el más cercano al pueblo libio. Saif estaba en ascenso. Nadie podía detenerlo. Como un rey, reunió a su alrededor a sus cortesanos y a un harén de mujeres que lo seguían a todas partes. No está claro qué planea hacer ahora y de qué es capaz. 15 de febrero de 2011. En el contexto de la llamada Primavera Árabe, el pueblo libio se levanta contra la dictadura de su padre. El Consejo de Seguridad de la ONU decide una acción militar. I made it clear that Gaddafi had lost the confidence of his people and the legitimacy to lead. And I said that he needed to step down from power. Poco después, el hijo amenaza al presidente francés. ساركوزي هذا واحد أول حاجة لازم يرجع الفلوس اللي خذاها من ليبيا في الحملة الانتخابية بتاعها. Después de una ofensiva de 8 meses, el clan Gaddafi fue diezmado. Saif al-Islam es secuestrado.
Hemos informado desde Libia, antes, durante y después de la revolución. Desde su captura, el 19 de noviembre de 2011, hemos seguido los pasos de Saif al-Islam y sus escasas señales de vida. ¿Cómo aguantó este ex playboy el encarcelamiento? ¿Es hoy un peligro o un faro de esperanza? Con el paso de los años hemos logrado el acceso a su círculo íntimo. La vida del hijo de Gaddafi personifica el caos en Libia. Esta película cuenta su historia. Libia, un país desgarrado, 5 veces más grande que Alemania, con 6 fronteras exteriores y solo 7 millones de habitantes. Es la puerta de entrada al Mediterráneo y a Europa, y gracias a sus reservas de gas y petróleo, uno de los países más ricos de África. Un socio importante en materia de seguridad y energía. Las tribus y clanes desempeñan un papel central. La población, mayoritariamente sunita, es religiosamente conservadora. Saif al-Islam al-Gaddafi permaneció durante más de 10 años oculto. Su nombre es tabú, como experimentó nuestro equipo libio. Fui arrestado por preguntar a la gente en la calle sobre Saif al-Islam. Sus fotógrafos tampoco nos ofrecen nada. ¿Qué dijo el fotógrafo? Dijo que antes de que Gaddafi fuera derrocado en 2011, la familia se llevó todas las fotografías de los archivos, que por eso los demás fotógrafos tampoco podrán proporcionarnos nada. En la búsqueda de Saif al-Islam al-Gaddafi, nos topamos con un muro de silencio en todas las ciudades en donde su familia encontró refugio. En Libia, pero también en Roma, Viena, Washington, Londres, Berlín y Túnez. También en Sintán, donde supuestamente se encuentra. 2 hombres están en el foco de nuestra investigación. Un multimillonario estadounidense y viejo amigo de Saif, así como un empresario libio que se convirtió en la mano derecha de Saif y vive exiliado en Londres. Ambos quieren permanecer anónimos por razones de seguridad. Este es nuestro primer contacto. Tengo que conocerla en persona antes de poder confiar en usted. Podemos encontrarnos aquí a las 4 de la tarde. Espero hoy una respuesta de Saif para usted. De su gente aún no he sabido nada. Les preguntaré de nuevo. Ellos podrán ayudarle directamente. Apreciamos sus esfuerzos y su trabajo. De ser posible, utilice selfies recientes. Esta no es una película de selfies. Estoy en el hotel. La mano derecha no sabe que estamos filmando. ¿Le interesa la historia de Saif, donde estudió? ¿Por qué un documental sobre él? Sí, somos amigos cercanos. Fuimos juntos a la universidad. Permanecí a su lado, no como los demás. Decidimos hacerlo porque todos los demás están en contra nuestra. Eso no lo ponga. Sus amigos guardan silencio, pero no pueden evitar que haya gente que publique instantáneas de Saif, ni que nosotros sigamos investigando. Saif al-Islam, que significa espada del Islam en árabe, nació en Trípoli en 1972. Fue el segundo hijo del jefe de Estado Muammar al-Gaddafi. Su padre, Muammar al-Gaddafi, pertenecía a la tribu Gedetfa, del centro de Libia, y su madre provenía de los Baraza, en el este del país. El matrimonio de Muammar Gaddafi con Safia Farkash unió a las tribus libias. Saif al-Islam es muy respetado entre las tribus libias. Saif y sus 7 hermanos crecen bajo una obsesión paranoica de que habría una conspiración contra su familia. Saif no quiso ni incorporarse al ejército ni al gobierno de su padre. A los 22 años se graduó en arquitectura en la Universidad de Trípoli. Sueña con ser pintor y presenta sus obras por todo el mundo.
Pinturas sombrías, muchas de las cuales glorifican a su padre. En Libia, Saif al-Islam se hace cargo de la fundación de su padre, con sede en lo alto de la bahía de Trípoli. El sitio web fue eliminado, pero podemos rastrear algunos datos. Su nombre: Fundación Internacional Gaddafi para la Caridad y el Desarrollo. Presupuesto: ilimitado. Finalidad: distribución de alimentos y dinero para el Ramadán. Saif al-Islam de visita a Filipinas. En agosto de 2000, su fundación pagó un rescate multimillonario por la liberación de rehenes occidentales secuestrados por militantes islamitas. Estamos agradecidos por nuestra liberación. Saif al-Islam espera así que su país, clasificado como terrorista, sea readmitido en la comunidad internacional. El hijo se encarga de limpiar la imagen del régimen criminal de su padre. Quiere indemnizar a las familias de las víctimas del atentado contra el DC-10 de la aerolínea francesa UTA. El padre de Guillaume Denoy de Saint-Marc también estaba en ese avión el 19 de septiembre de 1989. Cuando llegamos a la granja de Saif al-Islam al-Gaddafi, con torres de vigilancia, puestos de control de vehículos y todo eso, nos recibió junto a la piscina, con fruta fresca, en chancletas, pantalones cortos y camiseta. El DC-10 estalló sobre el desierto de Teneré, en Níger. Murieron 170 personas. Abdullah as-Sanusi, tío de Saif al-Islam y jefe del servicio secreto libio, fue considerado el cerebro de este ataque antioccidental. A menudo digo que tuve que negociar con el hijo del asesino de mi padre. A primera vista parecía sincero y franco. Quería convencerme a toda costa de que su padre, de que Libia, no tenía nada que ver con el ataque al vuelo 772 de UTA. Pero era obvio que ni él mismo se lo creía. El francés llega a un acuerdo con el hijo y sobrino de los autores del atentado junto a una piscina en Trípoli. El acercamiento había comenzado un año antes, en febrero de 2002, en París. Escuché en la radio, yendo en coche, que Saif al-Islam al-Gaddafi sería recibido en el Senado de Francia. Decía que había venido a hacer las paces entre Francia y Libia. Casi tuve un accidente por lo conmocionado que estaba. Guillaume Denoy de Saint-Marc va al lugar de la conferencia. Cuando llegué, estaba tan enfurecido que le hubiera arrojado un cubo de sangre a la cara. Su visita era insoportable para mí. Después de la conferencia, cuando se abrieron las puertas para el aperitivo habitual y todos se pusieron a comer, fui a encontrarme con Gaddafi. Lo miré a los ojos y le dije: mi padre estaba en ese avión. Más tarde dijo que creyó que le iba a dar un puñetazo. Le expliqué que para los supervivientes el caso no estaba cerrado, pero que si quería cerrarlo dignamente, yo sería el negociador. En enero de 2004, las familias de las víctimas del ataque recibieron $170 millones en compensación. En Francia, Abdullah as-Sanusi es condenado en rebeldía a cadena perpetua. Pero en Libia siguió siendo el número 2 del régimen de Gaddafi. Saif al-Islam se preparó durante muchos años para su papel de negociador. Mientras estudiaba en Europa, hizo contactos.
En el año 2000 se graduó en gestión empresarial en Viena. En 2008 recibió su doctorado en política y ciencias sociales en Londres. En 2002 sonó mi teléfono en la London School of Economics. Al otro lado de la línea, un hombre me dijo que llamaba en nombre de un cliente cuyo nombre no podía dar. Quería saber sobre todo cuántas entradas y salidas había en una determinada aula. Me pregunté quién podría ser ese cliente. Y finalmente el hombre me reveló que se trataba de Saif Gaddafi. Pronto, el famoso estudiante ya no se esconde, todo lo contrario. Welcome to this special Ralph Miliband lecture on the past, present and future of Libya, presented by Saif al-Islam Gaddafi. Llegué a conocerlo un poco y me pareció brillante. The question of the Crown Prince. Okay, I like this idea very much, but he implied Creía firmemente que heredaría de su padre el poder en Libia, como una línea natural de sucesión de su padre a él. Lo cual no carecía de ironía, ya que al mismo tiempo su doctorado trataba sobre el fortalecimiento de la democracia en el mundo. if we want to turn Libya into monarchy, and my father should be a king, and I have to be the crown prince, and my family is the ruling family. So we are going, first of all, we're going backward to the monarchy time. Second, it means the revolution against the monarchy was a mistake because you are replacing one family with another family. The third, I don't think that I'm the right person to be, the crown prince anyway, to the country. Fourth, I think the best system for Libya is democracy and not monarchy. El hijo del dictador elogia la democracia y le aconseja a su padre que engañe a sus enemigos. Riendo, me contó cómo convenció a su padre para que le mostrara al mundo esas cajas de material para construir misiles nucleares. Todo eso era falso. Libia no tenía ni los conocimientos ni la intención de fabricar armas nucleares con el contenido de esas cajas. En 2010, Libia le dona a la London School of Economics más de 1 millón de euros. Después de esto, se acusa a Saif al-Islam de comprar su título. Eso es una tontería. Según pude ver, estaba totalmente calificado para obtener su maestría y después un doctorado. Saif al-Islam no solo está en el punto de mira de la prensa, sino también de los servicios secretos extranjeros. Hello. Good morning. Good morning. Mensajes diplomáticos secretos publicados por Wikileaks informan de sus planes. Si Saif al-Islam realmente planea asumir un papel oficial en el futuro cercano, el pueblo libio, especialmente los jóvenes, podrían recibirlo como a un salvador en momentos difíciles. Los contactos confirman que Saif al-Islam podría convertirse en el rostro de la reforma debido a su alto perfil y posición pública. Actualmente se le considera el favorito para suceder a su padre. Saif al-Islam y su madre, Safia Farkash, están peleados desde que se negó hace 2 años a casarse con la joven que ella había elegido para él. El autor de estos comunicados es este hombre. Me llamo Gene Kretz. Fui diplomático en el Departamento de Estado de Estados Unidos entre 1981 y 2015. En 2007, el presidente George W. Bush me nombró embajador en Libia. En ese entonces, la familia Gaddafi era objeto de gran interés, y Saif era bastante accesible. Era muy culto comparado con el resto de la familia, especialmente con sus hermanos.
Muhtasim era asesor de seguridad nacional. Jamis era el comandante de una unidad de élite. Nos reunimos en Viena con Wolfgang Pusztai, ex agregado de defensa de Austria en Trípoli. Muammar al-Gaddafi también intentó dividir el poder y repartirlo entre sus hijos. De este modo, Gaddafi quería evitar ser tal vez derrocado por algún miembro de su familia. El principio de divide y vencerás fue uno de los elementos más importantes para que Gaddafi permaneciera en el poder. Antes de la revolución, Saif al-Islam fue el rostro del régimen para Occidente. Intentaba luchar o fingía luchar contra la corrupción mientras él mismo llevaba una vida de playboy en Libia, en Europa, en Viena, en Londres y en otras ciudades del mundo. Por supuesto, Saif y sus hermanos, especialmente Muhtasim, lucharon por obtener más influencia. Todos intentaron posicionarse para el día en que su padre se retirara. Mientras los hermanos menores asumen tareas en la escolta de su padre y en el ejército, Saif crea sus propios canales de medios para llegar a los jóvenes. Radio, televisión, prensa. Saif busca aproximarse a los intelectuales. El abogado Mohammed el-Huni se convierte en su mentor, un singular testigo de la época. Su relación con su padre a veces era buena, a veces no tanto. Saif al-Islam cometió el error de intentar gobernar al mismo tiempo que su padre. Entró así en conflicto con él. El conflicto no giraba tanto en torno a la idea de desarrollo, sino en torno a la idea de democracia y la posibilidad de abrir una investigación por crímenes cometidos anteriormente. Los crímenes del régimen incluyen Abu Salim, una prisión de alta seguridad donde los opositores políticos fueron torturados y sometidos al hambre. ¿Sabía Saif al-Islam que su padre y su tío respondieron a una revuelta con una masacre el 29 de junio de 1996? Estaban en los tejados de la prisión con ametralladoras, beretas y granadas de mano. Se ordenó a guardias y soldados que condujeran a los prisioneros al exterior. Se produjeron disparos durante 2 horas y media y al final hubo más de 1.200 muertos. Por temor a posibles disturbios, el régimen mintió a las familias e hizo que los cuerpos desaparecieran. Después de años de las protestas de los familiares, Saif al-Islam se hace cargo del caso. Conocí a Saif al-Islam en 2010 a petición personal de él. Hablamos de la situación general. Le hablé de los prisioneros y de la masacre de Abu Salim. Parecía sorprendido por esto y por las imágenes de lo ocurrido en prisión. Parecía que lo sentía. إطلاق الدولة الليبية سراح 214 سجينا من الجماعات الإسلامية. طبعا يوم مهم جدا حقيقة هنا في ليبيا لأن يوم من أيام المصالحة وأيضا هو يوم من أيام الحرية. Entre los prisioneros liberados en 2008 y 2010 se encontraban miembros del grupo islámico combatiente libio. Los partidarios de la línea dura de Gaddafi ven esto como una traición por parte de su hijo, que luego conduciría al derrocamiento.
Estallan protestas masivas en Túnez y Egipto. Es el comienzo de la primavera árabe. El 14 de febrero de 2011, uno de los periódicos de Saif al-Islam felicita a los jóvenes que luchan por la libertad. Al día siguiente, el 15 de febrero, las familias de las víctimas de Abu Salim se manifiestan en este puente de Benghazi. Su vocero, Fatih Terbil, es detenido e interrogado personalmente por Abdullah as-Sanusi, tío de Saif. ¿Qué quieren?, me preguntó. ¿Hasta dónde quieren llegar? Entonces me dijo que volara con él a Trípoli a las 7 de la mañana siguiente, que Gaddafi quería hablar conmigo personalmente. Pero Gaddafi nunca llega a hablar con él. En lugar de eso, ordena disparar a los manifestantes. Una orden justificada, afirma un ex guardaespaldas del clan Gaddafi. Cuando comenzaron los combates, todavía se produjeron negociaciones e intentos de resolver todo pacíficamente. Pero entonces el gobierno libio se enteró de que habían llegado al país personas no deseadas. Los islamitas acudieron en masa a Benghazi y formaron bandas. Entonces intervino el ejército. El ejército nunca había actuado antes contra la población. El mentor de Saif al-Islam llega en avión desde Roma. Le sugerí que diera un discurso personal. Esperábamos que hablara con la gente y le explicara que lo que estaba sucediendo no era por el bien de Libia, que tendría consecuencias desastrosas. Y cualquiera que disparara a ciudadanos sería procesado. Trípoli, 20 de febrero, medianoche. يعني بدل ما نبكي على 84 قتيل سنبكي على مئات الآلاف من القتلى. ستسيل دماء أنهر من الدماء في كل مدن ليبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في داري كنت وسمعت الخطاب واعتبرت أن Cuando escuché el discurso estaba en casa. Entendí que o bien el régimen ahogaría el levantamiento en un baño de sangre o que caería. En cualquier caso, el resultado sería una gran tragedia. Podría haber llamado a la reconciliación para calmar la situación y habría sido escuchado. En vez de eso, defendió a su padre y amenazó a la población. Este discurso puede considerarse un potencial crimen de guerra. El discurso es una de las acusaciones ante la Corte Penal Internacional. Esta emite una orden de arresto contra Saif al-Islam al-Gaddafi por crímenes contra la humanidad. فأنتم يا ناتو راكم متحزمين بخونة وعملاء وجواسيس ومعمر قذافي ملتف حول الملايين فنقول لكم الآن راهي المعركة خاسرة. سيف Saddam. Ofensiva diplomática ante una periodista británica en Trípoli. Our friends in London
they start realizing that there is a misunderstanding of the situation in Libya, take the camera, film, interview people, ask them, you get the truth. We are dealing with terrorist people. They attacked military barracks, they stole ammunition and arms and even tanks. This time is very critical. There is no room for diplomacy or, nice words. This time, in Libyan history, you see young boys, civilians, driving tanks in the middle of the cities. For those guys, I'm not talking about the constitution. Para contrarrestar a los medios hostiles, Saif al-Islam difunde su versión en DVD. Manifestantes apedrean a un soldado del ejército libio. Civiles muertos en ataques aéreos extranjeros. El 19 de marzo comienza bajo el liderazgo francés una operación militar conjunta entre los países de la OTAN y los estados árabes que apoyan la rebelión. Militantes islamistas se suman a los combates. En Washington, la secretaria de Estado Hillary Clinton se interesa por el caso de Saif al-Islam al-Gaddafi. Según los rumores, Saif al-Islam ha propuesto tomar el poder en Libia con la aprobación de su padre. Un asunto que la Casa Blanca ve con ojos críticos, pues seguía siendo un Gaddafi. Era un reformista, al menos en comparación con su padre. Para Occidente era el rostro de la Libia moderna, pero también era hijo de un padre prepotente, dominante e impredecible, al que tenía que complacer y con quien debía trabajar. En Libia continúan los combates. Los rebeldes ganan sobre el terreno, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. El embajador Kretz abandona el país, pero sigue en contacto con Obama. Saif al-Islam le pide a Kretz que le transmita su posición al presidente de Estados Unidos. Dijo que Estados Unidos debía pensar cuidadosamente de qué lado estaba, que estaba interpretando muy erróneamente la situación, que no se trataba de una rebelión nacional contra el régimen de Gaddafi, sino de un levantamiento yihadista. Saif al-Islam no solo ataca a los rebeldes, sino también al presidente francés. فأول شيء مطلوب من هذا المهرج ساركوزي يرجع الفلوس للشعب الليبي. هنطلع كل التفاصيل إن شاء الله قريبة جدا. عندنا كل الوثائق والحسابات البنكية والتحويلات وكل شيء. أنت الآن في ليبيا. El papel militar de Francia al frente de la coalición alimenta su idea de una conspiración contra su familia. El embajador Kretz lo considera paranoico. Francia tuvo un papel protagonista, apoyado por otros miembros de la OTAN y algunos estados árabes del Golfo. Poco antes de que todo comenzara, los franceses probablemente querían ayudar al pueblo libio. Ocho meses después, cae el régimen. Muammar al-Gaddafi muere el 20 de octubre en circunstancias poco claras. 3 de sus hijos son asesinados. El 19 de noviembre de 2011, Saif al-Islam es arrestado por milicianos,
quienes filman a su rehén. En el periódico en línea Mediapart aparecen numerosos artículos sobre supuestos millones procedentes de Libia para la campaña electoral de 2007 de Nicolas Sarkozy. La justicia francesa abre una investigación. Saif al-Islam, que ha aireado el asunto, está en manos de las brigadas de Sintan, ciudad que siempre fue un bastión rebelde. ¿Ejecutarán al hijo de su enemigo o lo utilizarán como moneda de cambio frente a otras milicias? Al cabo de unas semanas, surgen rumores de que Saif al-Islam está gravemente enfermo. La ONG estadounidense Human Rights Watch logra hablar con el prisionero. Los rebeldes no quisieron revelar la ubicación. He visitado y entrevistado a muchos prisioneros, pero él estaba especialmente demacrado. Tenía una barba larga y descuidada y parecía cansado. También tenía una lesión en la mano derecha. Recuerdo que me estrechó su mano izquierda. Dijo que se había lesionado los dedos durante la captura. No soy psicólogo y nunca lo había visto antes, pero para alguien que había tenido tanto poder, que había sido intocable en su país y a nivel internacional, estar retenido en tales condiciones era sin duda una experiencia humillante. 2013. Inicio del juicio contra miembros destacados del régimen de Gaddafi llevados a juicio en el corazón de Trípoli. Visten uniformes de prisión. Aquí está el tío de Saif al-Islam, Abdullah al-Sanusi, demacrado y debilitado. Sus carceleros son islamitas liberados por Saif al-Islam en 2008 y 2010. Las brigadas de Sintan se niegan a entregar a su prisionero al tribunal. Otro preso, el hijo de Gaddafi, es conectado por video. Mientras tanto, por todo el país, milicias rivales libran feroces combates. En 2014, el ISIS o Estado Islámico se infiltra en Libia. El 28 de julio de 2015 se dictan las sentencias en Trípoli. 9 hombres son condenados a muerte, entre ellos Abdullah al-Sanusi y Saif al-Islam al-Gaddafi. Sin embargo, los rebeldes de Sintan odian a los islamistas y no reconocen la sentencia. Una vez más, el hijo de Gaddafi se libra de lo peor y desaparece. En 2017, hay nuevos rumores de que se ha vuelto loco, traumatizado por la tortura, y que ahora es ultrarreligioso. Es el comienzo de una leyenda que se convierte en un problema para los jefes de brigada. Saif está ahora en la cárcel. Nunca quiso irse de Sintan, pero eso sería lo mejor ahora. Es una bomba de tiempo. En 2018, Saif al-Islam da señales de vida. Dice que está libre. Un mensaje que vuelve a dividir a las milicias. Muchos buscan venganza. En Francia, el escándalo sobre la supuesta financiación libia de la campaña electoral de Sarkozy vuelve a agitarse. El 11 de septiembre de 2018, un artículo en Le Monde cita una carta que Saif al-Islam, al parecer, envió al juez de instrucción responsable. ¿Es cierto que Saif le escribió una carta al juez francés en 2018? Sí, él escribió la carta. Juro que todo es verdad. No le tiene miedo a nadie. El juez en Francia lo sabe.
¿Por qué habría de avergonzarse? Saif no es un hombre que ponga buena cara solo para proteger sus intereses. Cuando el juez le hace preguntas, él responde libremente. No tiene miedo. Pudimos ver la traducción al francés de esta carta. A continuación, un extracto. Fui el primero en hablar públicamente sobre la financiación de la campaña electoral de Sarkozy después de los acontecimientos de febrero. No le pedí permiso a nadie, pues Sarkozy había demostrado no ser un aliado sincero y había jugado un papel decisivo en agudizar el conflicto en Libia y obstaculizar los esfuerzos por establecer un diálogo interlibio al comienzo de la crisis. Saif al-Islam al-Gaddafi vuelve a lanzar graves acusaciones contra el presidente francés. Se abre una investigación contra Sarkozy, quien hasta una sentencia se acoge a la presunción de inocencia. El 16 de octubre de 2020 se dirige a los franceses a través de Facebook. Soy inocente de todos los cargos y la Fiscalía ha sido víctima del testimonio de asesinos, notorios estafadores y testigos falsos. La verdad triunfará al final. Después de su carta, Saif al-Islam vuelve a desaparecer. Se dice en Sintan que se ha casado con la hija de un líder tribal y que ha sido padre, y que se oculta en el desierto. En julio de 2021 escenifica su retorno en la revista del New York Times. Soy Robert Ward. Escribo sobre Oriente Medio para la revista New York Times. El periodista estuvo mucho tiempo intentando conseguir una entrevista con Saif al-Islam. Nos pone una grabación. Ahora tiene una larga barba. Eso le da otro aspecto. Iba vestido de forma tradicional, como un jefe tribal. Tiene un claro sentido de la puesta en escena. Habló de venganza contra el movimiento de protesta de 2011. Incluso después de 10 años, calificó a los insurgentes de drogadictos y delincuentes. Para él, son ellos quienes mataron a su familia y destruyeron a la dinastía Gaddafi. Está furioso, lleno de odio, especialmente hacia Sarkozy. Lo culpa de lo que le ocurrió a su familia. Le pregunté si es cierto que su padre ayudó a financiar la campaña electoral de Sarkozy. Dijo que sí, que se lo había confirmado en una carta al juez de París. Esta es la primera vez que Saif al-Islam atestigua ante un periodista que él escribió esa carta. Reitera sus acusaciones, pero sigue sin aportar pruebas. Desde la perspectiva de un historiador, 11 años no es tiempo suficiente para poder afirmar que no hay pruebas. Cuando el régimen podría haber reunido las pruebas, estaba en guerra, tenía otras preocupaciones. Creo que es prematuro decir que no hay pruebas. En Londres, periodistas de Tortoise Media y The Guardian investigan el pasado de Saif al-Islam al-Gaddafi. Me filtraron documentos y correos electrónicos de y para Saif al-Islam al-Gaddafi. Uno de estos correos electrónicos a Saif provenía personalmente de Naomi Campbell. Decía: Saif, una buena amiga, quiere viajar en su yate a Libia. Poco después supimos que se trataba de Ghislaine Maxwell, condenada posteriormente por delitos sexuales. Siempre que Saif al-Islam y su séquito viajaban a Corfú o a cualquier otro lugar del Mediterráneo o el Caribe, iban acompañados de mujeres jóvenes, a menudo de Europa del Este. Después de la publicación del artículo en julio de 2022, Saif al-Islam demanda a los periodistas.
No dijo que ahora fuese un hombre diferente, que ya no le interesaran las fiestas con modelos desnudas. Estoy seguro de que detrás de la fachada continúa igual que antes de 2011. 12 de noviembre de 2021. Se celebra en París una conferencia extraordinaria. Estados Unidos, Rusia, Qatar, Egipto, la Unión Europea, Argelia, Alemania, la ONU, Italia. Todos están aquí para garantizar que se lleven a cabo las elecciones en Libia, previstas para dentro de 5 semanas. Nadie habla oficialmente de un posible regreso del hijo de Gaddafi. La mano derecha afirma tener vínculos con el Kremlin. Libia es un tema importante para los rusos, no por Libia, sino por África. Los estadounidenses no quieren que Saif regrese. Se suspenden las elecciones en Libia. Hay demasiados candidatos, unos 100, muchos de ellos personajes controvertidos, incluido Saif al-Islam al-Gaddafi. En 2023 el país carece de gobierno central. Está dividido, empobrecido y bajo la influencia de estados extranjeros, particularmente de Turquía y Rusia. Entre los aspirantes al poder se encuentra Khalifa Haftar, que controla el este de Libia. Fatih Bashagha, primer ministro de un gobierno paralelo. Abdul Hamid Dbeibah, primer ministro del gobierno libio reconocido internacionalmente. Aguila Saleh Issa, presidente del Parlamento de Tobruk. Saif al-Islam al-Gaddafi, sin una base sólida, sin apoyo ni financiación oficial. Aparte de Rusia, que se cree que le ayudó, no hay un solo país que apoye el regreso de Saif. Pero para tener éxito político, necesita un grupo armado capaz de hacer más que proteger su vida y posibilitarle su estancia en áreas claramente demarcadas. Sin embargo, según una encuesta de 2022 realizada por un instituto libio, Saif al-Islam al-Gaddafi obtendría la mayoría de votos con un 46,4%. Un pronóstico cuya fiabilidad es cuestionable. En Túnez, donde han huido muchos partidarios de Gaddafi, nos reunimos con un hombre que ya anunció la candidatura de Saif al-Islam en 2018. Soy Khaled al-Jalil, abogado y activista de derechos humanos del equipo de Saif al-Islam al-Gaddafi. Saif al-Islam ha sido muchas veces objeto de atentados. Le ha demostrado al mundo que es un patriota que quiere el bien, que quiere la paz. No tenemos ningún deseo de venganza, todo lo contrario. Cualquiera que nos haya ofendido solo tiene que disculparse. Italia sigue de cerca los acontecimientos en su antigua colonia. El exministro del Interior, Marco Minniti, era responsable del contraespionaje, muy activo en Libia. Europa necesita una Libia unida. Una Libia que pueda volver a tomar su destino en sus propias manos. Un país que podamos tener como socio. En las democracias, las elecciones son esenciales. Por eso necesitamos elecciones en Libia. Personalmente, creo que Saif al-Islam podría unir a los libios y construir un país integrador. Perdió a familiares, resultó herido, estuvo prisionero. Y todo este sufrimiento puede haber convertido a este hijo privilegiado de un dictador en alguien que una a la gente. Si fuese elegido presidente, Saif al-Islam al-Gaddafi no podría viajar al extranjero ni a muchas ciudades libias. Es buscado por la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. I, Karim Assad Ahmed Khan, solemnly undertake that I will perform my duties. Pero aquí también se guarda silencio. El fiscal general de la Corte Penal Internacional fue anteriormente abogado de Saif al-Islam. Ha rechazado nuestras solicitudes de entrevista. Le pedimos explicaciones. Señor Khan, ¿por qué no podemos hablar de Libia? ¿No es esto falta de transparencia? Si se trata del caso Gaddafi, pónganse en contacto con mi suplente.
Yo me he retirado del caso. Su suplente no tiene tiempo para nosotros. En Londres, su mano derecha confirma que el regreso de Saif al-Islam es inminente. El discurso está listo. Todo está listo. Incluso ya está decidido el color de su traje, porque todo tiene un valor simbólico. Imagínese, incluso el color del traje. ¿Qué color? No se lo voy a decir. Si Saif al-Islam al-Gaddafi llega al poder, ¿cumplirá sus amenazas? ¿Vengará a su clan y acabará con sus enemigos? ¿O buscará la reconciliación? ¿Escogerá la dictadura o la democracia? La investigación sobre el caso de la financiación libia de la campaña presidencial de Nicolás Sarkozy en 2007 ha concluido. Los periodistas continúan su investigación. Nicolás Sarkozy, contra quien se abrió la investigación, se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada. El abogado de Sarkozy responde a nuestras preguntas. Dice que Nicolás Sarkozy siempre ha rechazado firmemente estas acusaciones, que no tienen base, y que más de 11 años de investigación no han arrojado la más mínima prueba de financiación ilegal de la campaña electoral presidencial de 2007.